la función del ligamento. Entonces imaginen que yo agarro a un paciente con un esguince y se empieza a darle así, ¿no? ¿Qué va a decirme? Me va a gritar y me va a dar una patada mínimo, ¿no? No vayan a pensar que esa imagen del video es como un paciente normal. Es un paciente que tiene una inestabilidad del tobillo y está en quirófano, ¿okay? Eso no se le hace a un paciente normal. Lo único que demuestra claramente cómo es la estabilidad del tobillo y cómo se altera. Miren cómo se va el tobillo en esta lesión, sobre todo aquí, cómo se ve que se sube y se baja, ¿no? Y eso es lo que da producto de que le falta la estabilidad que dan los ligamentos a la articulación. ¿Qué es lo que se representa en esta forma? ¿Okay? ¿Cómo está el ligamento? Y si yo pongo mi mano en esta posición, ¿cómo se puede ver la lesión? Ahora, si es un paciente con una lesión aguda, yo no hago esa maniobra. Apenas le voy a hacer un toquecito muy discreto para ver si de verdad está lesionado o no, pero no es que me voy a fajar a hacer esa maniobra. Para buscar el ligamento peroneo calcáneo, el ligamento está totalmente lateral, entonces busco el movimiento de lateralización. ¿Ustedes saben qué estamos viendo en esta imagen? Hiperlaxitud, ¿ok? Y la persona es mucho más flexible, entonces le permite movimientos más allá de lo normal. Vamos a hacer la prueba. Flexionen la muñeca y traten de tocarse con el dedo pulgar la muñeca. ¿Tú lo puedes hacer? Fácil. Tú no, tú también. Aquí tenemos, son pocos, pero hasta él casi que lo logra. ¿Dale? Ganó la mayoría, no, estamos empatados. Porque yo tampoco llego, ninguna de nosotras tres llega, pero ella sí llega con una facilidad increíble. Y tú también. Entonces, esta mano, sí. ¿Qué es lo que pasa con ellos tres y con nosotros tres? Si ellos tres le hacemos la maniobra, va a ser como que el tobillo se mueve más de lo normal. ¿Okay? En cambio, si nos los hacen a nosotros, va a costar un poco más. Entonces, cuando uno está haciendo la maniobra, tiene que ver qué tan flexible es la persona para poder saber si está lesionado o no. ¿Y cómo sabemos? Tenemos dudas, es la primera vez que estamos evaluando a un paciente con una lesión de esto, vemos que es flexible, pero ¿qué hacemos? Vamos al lado sano, ¿ok? Y si yo agarro y me pongo a examinar, tú eres la paciente y tú tienes un esguince en el tobillo derecho, y yo agarro y estoy hablando contigo, o no hablo contigo porque soy la doctora, entonces agarro mi tobillo izquierdo y lo examino. ¿Qué piensas tú? Que está loca la doctora. La doctora se equivocó feo, ¿verdad? Me está diciendo que es el tobillo derecho y me está examinando el izquierdo. Entonces ellos ustedes tienen que informar qué están haciendo. Porque si no van a quedar como los locos y no les van a creer absolutamente nada después de lo que digan. Ustedes tienen que decir, voy a empezar por el lado sano para saber qué tanto es su movilidad en el tobillo y después me voy al lado que le duele para hacerlo lo menos posible. ¿Okay? O sea, hacerle un toque y no ponerse uno a darle y a dar. ¿Okay? Entonces es importante siempre hablar con el paciente y no irse directo a hacerle la maniobra. Tenemos sospecha entonces que hizo la inversión forzada del tobillo, tiene aumento de volumen, tiene las maniobras cuando lo palpamos ahí hay dolor, no le hacemos la maniobra sino muy leve, tenemos que corroborar que no haya alguna fractura. ¿Okay? Y ese es el momento entonces de hacer la radiografía. Mínimo en traumatología se debe hacer 2 proyecciones, la de frente o AP y la lateral. Esas son las proyecciones que si se nos olvida cuáles son las proyecciones, mínimo son 2. Lo que vemos de frente y cómo lo vemos de lado. Pero en tobillo le agregamos una más, que es la AP o la de frente en rotación interna. La diferencia entre esta y esta es que fíjense que en la rotación interna yo puedo ver todas estas 2 líneas paralelas que forman el peroné, el astrágalo y la tibia. ¿Ok? A diferencia de esta que aquí hace una superposición. Entonces con esta me es más fácil ver que estas 2 líneas siempre tienen que ser paralelas. Si ustedes ven que esas 2 líneas no son paralelas, algo está pasando. Y hay que buscar dónde está el problema. Pero esas 2 líneas entre la tibia, la peroné y el astrágalo siempre tienen que ser de forma paralela. Aquí es la clasificación de los esguinces que ya se ve como es más o menos.
Ya tenemos el diagnóstico, ya corroboramos que un E15 porque no hay lesión ósea, entonces pasamos a tratarlo. ¿Qué hacemos en línea general independientemente del grado que sea? El RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación. ¿Cómo hacemos todo esto? El hielo, podemos poner este criopack, no tenemos más nada sino esto, lo ponemos. ¿Cuál es el problema de ese criopack? Generalmente todo dura 4 o 5 minutos a lo sumo y se pone una cosa aguada y medio fría, pero no fría del totalmente. Entonces, preferiblemente utilizar una bolsa de hielo o una bolsita plástica con hielo y ponérselo con una toallita, un pañito delgado con su bolsa de hielo. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que le deben poner en frío? 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 20 minutos. Ahí están, en esas 4 opciones. A ver, ¿qué piensan? ¿Mucho o poco? ¿Cuánto tiempo te lo dejaron a ti? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Y cuánto tiempo le dejaron el hielo ahí? No se acuerda, está muy chiquito. Eso hace 10 años, pero bueno, no, un poquito menos. Mucho, ¿Ah? No, ¿no? hace un peor efecto. Ok. O sea, tienes que ponerlo entre 15 y 20 minutos más o menos, varias veces al día, cada 2 o 4 horas, 2 o 4 horas, ¿ok? Durante las primeras 48 horas. Ya después el hielo no es necesario, pero en esas primeras 48 horas el hielo sí es importante. Pero se están dando cuenta de que aquí hay algo más, ¿verdad? Sí. Que hay un cojincito. Un cojincito que tiene más o menos 30 grados. No es el pie contra el techo. Ahí estamos haciendo un efecto contrario. Es simplemente una elevación de unos 30 grados. Si no lo tiene el cojincito, por lo menos que no esté hacia abajo. O sea, que no nos sentemos, me estoy de reposo, estoy sentada y no estoy caminando. No, porque esté hacia abajo tampoco ayuda. Tiene que ser elevado, porque para mejorar todo lo que es el retorno venoso. Y después vamos entonces a qué significa eso de la compresión. Tenemos este aumento de volumen. ¿Lo ven igual que el anterior? Está peor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se le añade aparte del aumento de volumen? Hematoma. Un hematoma, ¿correcto? Y ese hematoma, si lo vemos, está todo alrededor en forma de herradura en el tobillo, debajo de los maleolos. Si tenemos ese hematoma, si tenemos ese gran aumento de volumen, ¿ustedes creen que le podemos decir, anda, camina, tranquilo, ponte hielo, ponte una inmovilización suave, una vendilla? No lo va a tolerar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estos casos así, debemos pensar en hacer algo un poco más agresivo, es decir, inmovilizar, ponerle una férula. Ya le dieron la clase férula y vertiginosa, entonces le vamos a poner una férula y con esa férula, que es diferente al yeso, aquí tienen la diferencia entre el yeso circular y la férula, que es la mitad del yeso. Esta venda te permite que cualquier aumento de volumen exagerado, pues la venda se ensanche, mientras que si tenemos un yeso circular, no hay forma ni manera de que ese edema siga progresando, sino que va a sentir una compresión y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Mientras que tenemos una férula, permite cierto aumento de volumen que esté controlado y con el reposo pues debería empezar a descender fácilmente. ¿Okay? Controlamos el yeso, perdón, me adelanté. Si tenemos la férula, no se la vamos a poner por largo tiempo, lo ponemos por entre 3 a 5 días. Y controlamos al tercer o quinto día, ya bajo el edema, ya podemos poner otro tipo de inmovilización o podemos iniciar la rehabilitación hasta ahí llegó la férula. No es que vamos a estar por 21 días con una férula y con el paciente inmovilizado. Entonces, controlamos el edema. Una vez que controlamos el edema, podemos pasar a estos dispositivos. Esta tobillera, esto es una barra. Esta tobillera tiene esta barra. Aquella tobillera que vemos allá tiene la barra aquí. Son barritas delgadas, son barras de plástico, pero lo que evita es que el tobillo haga la inversión. El paciente puede hacer flexo-extensión, más evita la inversión del tobillo. ¿Okay? Esta bota que está aquí, que muchas veces, bueno, pero no le ponemos el yeso y le ponemos la bota, que es esta bota que le estoy señalando aquí. Esa bota es lo mismo que tuviéramos un yeso. Es totalmente, limita todo el movimiento del tobillo. Y nosotros siempre queremos que haya movilidad. Entonces, antes de poner la bota o poner un yeso, no lo usamos.
Tomemos estas tobilleras que le evita, como les dije, la inversión, pero les permite hacer la flexioextensión. Si el paciente mantiene movimiento, el paciente no se le van a atrofiar los músculos. Y si no se le atrofia los músculos, la estabilidad del tobillo se permanece mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo ideal? Ponemos la férula sin mucho edema, podemos poner la tobillera, pero por encima de todo esto, lo ideal es que el paciente haga rehabilitación. Es lo más difícil que el paciente por un E15 vaya a rehabilitar, pero es lo ideal. Y debemos irnos siempre hacia lo ideal, ofrecerle al paciente que vaya a rehabilitación para que le den ejercicio antiedema, terapia antiedema, ejercicios para fortalecer la musculatura y darle ejercicio de propiocepción también para buscar el equilibrio. ¿Okay? Entonces, ese sería el tratamiento ideal de cualquier E15. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y si vemos este caso, hay aumento de volumen en el tobillo, ¿verdad? Y entonces decimos un E15 o algo más le impresiona. Bueno, el edema llega incluso un poquito hasta la región tibial, la corteza tibial. ¿Dónde lo ves tú eso? ¿Te puedes parar a ver? Señalarlo. Es el techo acá. Está como que más grande, ¿verdad? Abarca como que todo el tobillo, no está localizado al lado exterior. El ángulo del calcáneo, no sé si está más A plano. ver, enséñame. Te lo enseño yo, ya que estás grabando ahí. Este ángulo. Sí, no, abajo, en la planta del pie, está como más recto. Esta deformidad que tiene aquí y esta que es porque el tobillo no está alineado. Ok. Está deforme. Entonces, cuando estamos en presencia de aumento de volumen en el tobillo, pero hay una deformidad, ya no vamos a pensar que es un E15, debemos pensar que hay una fractura, ¿correcto? Entonces, ya ante esto, aparte que ya estamos hablando con el paciente, ya no fue una inversión sencilla, sino fue algo un poco más brusca, pudo haber sido también caminando, que se resbaló fuerte y se cayó y dobló, pero el paciente generalmente dice que el dolor fue tan fuerte que no me permitió apoyar nuevamente el pie. Entonces, cuando ya se asocia con alguna deformidad, nuestro chip debe decir, debe haber alguna fractura. Este es el paciente, ven la deformidad aquí. Aparece el cursor. ¿Ven esta deformidad aquí? ¿Ven esta deformidad aquí? Está como que fuera, miren las líneas que yo les decía que deberían estar paralelas, ven cómo está abierta. Ok, recuerdan ese pedazo, ¿no? Entonces fíjense, si yo lo monto, coincide la deformidad con todo, ¿no? Entonces cuando son así, que se nota fácil, es como que bueno, sí, está deforme, que es evidente que hay una deformidad grave, que hubo una fractura y cuando vemos la rayos X, es como que sí, esa rayos X está fracturado el hueso y coincide con lo que tenemos presente en el tobillo. No todos los casos son así. Todos los casos debemos evaluar por separado y ver qué está pasando. ¿Cuál es la diferencia grande entre estas dos imágenes radiológicas que le pongo aquí? Ahí lo dice, uno dice hacia lateral y otro dice hacia medial. Es decir, que el pie en este momento hizo un movimiento de desplazamiento hacia lateral, mientras que este fue hacia medial. Recuerden que el peroné está en lateral. ¿Okay? Entonces, si se desplaza hacia lateral, este hueso choca contra el peroné y lo fractura. Mientras que este fragmentico de aquí lo abulsiona porque lo jala, ¿okay? Lo lleva y lo empuja. Mientras que aquí el desplazamiento es hacia medial y el hueso, el astrágalo, impacta sobre el maléolo tibial y produce esa fractura acá. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es así como que más profundo, esto es como para traumatólogo, no para el cuarto año. Pues si yo veo esa deformidad así y estudio cómo está deforme, me hace llevar a ver qué voy a hacer yo para reducir esta fractura. ¿Ok? Entonces, si tengo estas imágenes, ya yo estoy imaginándome por el paso de fractura que el desplazamiento fue hacia lateral y estoy viendo mi pie que fue hacia lateral, yo al momento que vaya a hacer la reducción, tengo que llevarlo hacia medial. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo una fractura que está impactada como esa, que está desplazada y está así? Si yo trato de reducirlo, puedo.
¿Qué hace falta para yo poderlo reducir? Separar estos dos fragmentos, ¿verdad? Pues si yo los tengo aquí, yo los puedo movilizar con facilidad. Pero mientras yo lo tengo montado, no puedo movilizarlo. Entonces, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo aquí? Tracción. Entonces, si yo estoy haciendo tracción, y ahí yo puedo movilizar mi fractura y llevarlo al sitio de acuerdo a lo que yo haya evaluado en la radiografía. Aquí yo le estoy poniendo la imagen solamente de frente, pero habría que evaluar también la imagen lateral. Este otro caso, como está aquí, fíjense, el paciente se desplazó hacia lateral, pero no solamente conforme se desplaza hacia lateral, sino que el pie está en una angulación, donde la tibia es por el otro lado. La tibia viene aquí y la tibia proximal, la tibia distal está aquí. ¿Hacia dónde va el ángulo? Antecurvato. Hacia Adelante. anterior. Antecurvato. Antecurvato. Si va al ángulo hacia anterior, entonces es un antecurvato. Yo tengo una deformidad que está inválido porque está hacia afuera y tengo un antecurvato, que es lo que tengo que yo buscar para reducirlo. ¿Me permites el brazo? Vamos a hacer un ejercicio aquí. Supongamos que está fracturado aquí. Agarra aquí tu mano, por favor. No, con la otra mano. Ella está haciendo contratracción y yo estoy haciendo tracción. ¿Ok? Tú sientes la tracción de que estamos hablando con ganas, ¿verdad? Sí. Me ven haciendo fuerza. Eso para quitarle el mito que las mujeres seamos fuertes en traumatología. No necesitamos fuerza. ¿No? Entonces, si yo hago uno de mis pies y me echo hacia atrás, yo estoy haciendo toda la fuerza del mundo y si ella me suelta, me voy a perder, ¿ok? Si yo quiero hacer fuerza, hago esto y ahí me canso. Ahí sí me voy a cansar. Entonces, si yo lo estoy haciendo contra tracción y tracción, la persona que va a hacer la maniobra de reducción viene aquí, hace tac, tac, tum, tac. Si está hacia adelante, lo volvemos hacia atrás. Si está hacia valgo, lo hacemos hacia valgo. ¿Ok? Y de esa forma corregimos la deformidad, recordando que siempre debe haber tracción para poder buscar la movilización. Si lo estamos haciendo en un momento, no en quirófano, sino esperando mientras lo resuelven el problema y tratar de llevarlo a su sitio lo mejor que pueda, no vamos a buscar 100% de la reducción. Lo que vamos a tratar de buscar es alinearlo lo más que podamos, ¿okay? De tal forma que cuando tenga el turno quirúrgico para hacer la cirugía, ya podamos tener mejor alineados los fragmentos. Y ahí hicimos las maniobras y se ve cómo corrige, sin embargo queda un poco inválido, pero el antecurvato se corrigió mejor. ¿Okay? Finalmente estas son fracturas articulares. ¿Saben cuál es la diferencia entre fracturas articulares y extraarticulares? No. Las articulares son cuando afectan la articulación, como su nombre bien lo dice. Es decir, que está afectando donde se unen uno, dos más huesos. ¿Okay? En este caso, fracturas donde se unen la tibia con el astragal o la tibia con el peroné o la tibia o el peroné con el astragal. Todo es una articulación del tobillo, entonces hay que tener una reducción anatómica. Si yo dejo un escalón en una articulación, significa que si este es un escalón y esta es la articulación, va a estar rozando y va a ser una artrosis a futuro. Ese escalón es 2 milímetros, no crean que es un escalón enorme, son 2 milímetros que se deja en una articulación, va a generar una artrosis. Por eso es que cuando nosotros vemos estas fracturas articulares, pensamos en llevarlo a una cirugía y hacer una cirugía. Y ahí pasamos nosotros a poner placas, tornillos, alambres y hacer la reducción para que cumpla todos los parámetros anatómicos y quede bien chévere. Ahora vamos a pasar a otro tema, dentro de las fracturas traumáticas del pie. Ahí tienen el dibujito. Ese señor estaba montado en un andamio, o en una escalera, o estaba por una platabanda, estaba en cierta altura, ¿ok? Y cuando se cae, cae sobre los talones, como se ve en el dibujo. Por el impulso, cuando cae sobre los talones, generalmente la persona hace este movimiento de flexión de todo el cuerpo, tanto de rodillas como de columna. Y un 10% de los pacientes pueden tener fracturas de columna. Entonces, cuando el paciente se cae de altura, desde el punto de vista de traumatología, buscamos siempre los talones y buscamos siempre la columna. ¿Ok?
Aparte de lo otro que pueda tener. Una caída de altura puede tener traumatismo craneoencefálico, traumatismo abdominal, traumatismo de tórax, cualquier cosa, ¿ok? Pero estoy hablando desde el punto de vista del traumatismo en el pie y columna, debemos descartarlo cuando se cae de altura. Y la fractura del pie, vamos a buscar, es la que se presenta en el calcáneo. Fíjense el edema que se produce por un aumento de volumen bien grande con hematomas en todo lo que es la región del calcáneo. ¿Okay? Aquí vemos una radiografía del calcáneo normal y cuando se cae y viene el impulso sobre el calcáneo, miren cómo se horizontaliza. Se pierde toda la forma normal del calcáneo y se horizontaliza. Lo que llamaríamos un pie plano traumático. Y aquí lo que les llevamos a que piensen que una rayos X sencilla no nos permite evaluar qué es lo que está pasando dentro del calcáneo. Hay muchos huesos, hay una forma que no nos permite estudiarlo bien. Entonces, por mucho que hay proyecciones especiales para la fractura del calcáneo, siempre buscamos hacer una tomografía que es la que nos da detalle de cómo está la articulación. Esto aquí es una articulación subastragaliana, este es astrágalo y este es calcáneo, miren cómo está un trazo articular. Entonces esto ya le da una característica de que son trazos articulares que hay que pensar en operar. Y para eso, cuando abrimos grandes incisiones, vemos este pedacito lo que nos interesa. Esto que ven aquí es cartílago articular. Entonces resolvemos la articulación, la fijamos con alambre, posteriormente ponemos tornillos, placas, revisamos en la rayos X si está todo armado la articulación y es que hacemos la cirugía para restituir eso y darle la forma de lo que es el talón. A veces lo hacemos con más mínimas incisiones, pero igual nos vamos a ver en la articulación cómo está y que logremos una reducción anatómica de esa articulación. Ahora más sencillo. ¿Qué ven ahí? Una radiografía del pie. ¿Ah? No hay nada. ¿Qué le enseñan en medicina interna? Que primero se evalúa el paciente y después la imagen, ¿verdad? Entonces estamos evaluando primero imágenes y después la del paciente. ¿No creen? Sí. No me van a preguntar nada, ¿qué le pasó a ese paciente? Sí, por supuesto. Entonces el paciente simplemente venía descalzo, estaba durmiendo, se levantó descalzo en la noche y se llevó la pata de la mesa, la puerta, cualquier cosa con el quinto dedo del pie. Y hace esto, raca. Y se lo vuelve a llevar porque generalmente cuando eso sucede en el pie, ¿qué hace uno? No se agarra el pie, le puede decir miles de cosas, se agarra el pie y automáticamente lo coloca con la mano aquí. Eso lo hace por instinto, no por más nada. Y muchas veces pues llevan un dedo que pudo haber quedado así, lo llevan y lo reducen. Entonces ahora, si yo le estoy diciendo eso, que ven en la rayos X. Busquemos el quinto dedo. ¿Cómo se llaman los dedos del pie? Alus. 2, 3, 4 y 5. En la mano si tienen pulgar, índice, medio, meñique, anular y meñique. ¿Okay? Pero en el pie no. En el pie tenemos segundo, tercero y cuarto dedo o dedos menores y el alus o dedo gordo. Llegamos al quinto dedo. ¿No ven nada en el quinto dedo? Está como Curveado. Como raro, ¿verdad? Algo está pasando ahí en el quinto dedo. Buscamos la falange del quinto dedo. Cuando no tenemos la costumbre de ver rayos X, ustedes que están empezando a ver rayos X, ustedes traten de pintarlo mentalmente los contornos del hueso. Entonces, si yo le hago aquí el contorno del hueso, empiezo aquí, sigo aquí, veo que están todas líneas derechitas, pero cuando llego aquí no ven como un escaloncito. ¿Lo ven o no lo ven? Chiquitico, pero está. Y aquí viene la articulación, viene todo, volvemos a bajar aquí y aquí hay algo que nos llama la atención y si trazamos una línea aquí, vemos que está una fractura en este nivel. ¿Ok? ¿Lo ven ahora mejor? ¿O todavía seguimos superando? Profe, ¿no puede señalar en la imagen? Pero no sé si el curso... Ah, no se ve el curso bien. Ahí se está señalando el alus. ¿Sí? Ay, en la En la imagen. que me lo dijiste. Vengo aquí viendo
contorneo la fractura, el hueso, perdón. Exacto. Y una vez que llego aquí veo que hay un escalofrío. Sí, ahora sí. ¿Ok? Sigo aquí, la articulación está bien, pero llego aquí también a algo que veo extraño. Y entonces uno está dos y ya veo que hay un trazo de fractura en la falange. ¿Ok? Por eso es muy importante de ver la clínica. Porque si ustedes llegan y hablan con el paciente le dice el quinto dedo, pues van a focalizar el quinto dedo. No es que no van a ver lo demás, pero le van a dar más detalles al quinto dedo. ¿Ok? Igual cuando le dicen ¿dónde le duele? El tobillo. Señáleme con el dedo dónde le duele. Bueno, es lo mismo el tobillo en la cara medial que el tobillo en la cara lateral. Y ya nos ubica mejor para ver las imágenes cuando tenemos el detalle fino de lo que es la parte clínica. Ahí, evidente, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Le llegó ese dedo así. ¿Y qué hacen? Está más que evidente que está fracturado y que está desplazado, ¿verdad? ¿Está desplazado hacia dónde? Hacia lateral. Hacia afuera, hacia el lateral. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Reducción. ¿Cómo es la reducción? Se tiene que hacer tracción. Si tiene que hacer tracción, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como tú eres el modelo, vamos a ponerte. Pon la muñeca así. Este es tu pie. El dedo está así. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Ponemos una mano sobre el tobillo para yo poder traccionar aquí. ¿Ok? Entonces, si el dedo está así, yo fijo mi tobillo y halo mi dedo. Al alarlo, ya yo sé que está hacia afuera, que debo traccionarlo hacia acá. ¿Ok? Eso es todo lo que vamos a hacer. Si lo tenemos en un oblicuo que vemos que está un poquito hacia adelante o hacia atrás, o de todas maneras lo estamos viendo clínicamente, pongamos que está de forma así, lo lamos, lo traccionamos, lo corregimos toda la deformidad. Y después lo ponemos junto con el cuarto. Con el cuarto lo unimos, que el cuarto nos va a servir de férula. Ok, ya vamos a ver cómo se pone eso. Y la paciente es llorona. O el paciente, porque generalmente los varones son más llorones que las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos a hacer ese ángulo así de bueno primero? No, ¿verdad? Suena feo. ¿Cómo le ponemos el bloqueo anestésico? Con lidocaína, con bupi. ¿Con dónde se lo ponemos? A ver, yo me metí con los varones, defiéndete. ¿Tú quieres que te pongan tu anestesia? ¿Ah? Dice, a mí no me van a hacer dedos así tan fácil. ¿En qué parte? ¿Por dónde pasa el nervio? La pregunta es difícil, ¿no? Porque si tú vas a bloquear, tú tienes que buscar el nervio. Pero resulta que se nos olvidó dónde está el nervio, ¿verdad? Entonces, cuando se nos olvida si es el dedo, es muy fácil. Uno busca la parte interdigital y la parte lateral. Y hace un aguacito de todas maneras circular. Espera su ratito y ahí totalmente el dedo se duerme y ustedes pueden manipularlo sin mayor dolor. ¿Okay? Cuando terminen de hacer esa reducción, ya lo ven aquí, cómo se cae su cicle, cómo reduce la fractura, lo vamos a inmovilizar como se ve en la imagen, con una corbatica. Eso se llama como una Corbatín. sindactilia, algo así. Lo podemos llamar sindactilia, pero sindactilia es un problema, o sea, es una deformidad. Si ustedes agarran un adhesivo, más o menos de largo, y hacen esta inmovilización así, y lo cruzan, ¿ok? Ponen uno primero más bien cerquito de la base de los dedos y un poquito otro más distal. Lo que tiene que estar claro es que se lo tienen que explicar muy bien al paciente, porque cada vez que el paciente se baña va a necesitar cambiarse el adhesivo. Entonces hay que explicarle cómo hacer la tirita y cómo colocársela fácilmente. Si ustedes ven, tiene un algodoncito entre los dedos. Ese algodoncito es porque el pie suda mucho, entonces se va a tender a evitar esa sudoración interdigital y se le coloca una cosita chiquitica de algodón que le quite esa humedad. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Porque ahí viene lo otro. Este paciente es evidente como una fractura, pero el paciente que no solo no tienen fractura, no todos tienen fractura, sino simplemente hubo una lesión ligamentaria porque el traumatismo se lleva el dedo hacia un lado y rompe el ligamento. Entonces nos interesa inmovilizar para reparar ese ligamento.
¿cuánto tiempo dejamos entonces la inmovilización? O sea, si un ligamento son 21 días en regenerar. En general, en el pie que en el dedito no lo dejamos tanto tiempo. En el dedo uno se lo manda a poner al paciente hasta que controle el dolor. ¿Qué otros cambios tienes que hacer? No puedo usar tacón, no puedo usar zapato estrecho, ¿okay? Tiene que usar zapato ancho, preferiblemente si es cerrado de trenza, de tal forma que si el pie se dematiza, pues se abre la trenza y no pasa más nada, y lo deja un promedio de unos 10 días aproximadamente. De todas maneras, el paciente es el que va a decir, mira, no, tengo mucho dolor y prefiero utilizar mi coloratín, lo puede dejar un poco más. Ahora, si es fractura, uno sí le extiende por lo menos a un mes, ¿ok? Para que eso termine de consolidar, no dejarlo así que se vaya a consolidar con un callo muy grande, sino que tratar de mantenerlo bien reducido y por un mes para que haga un callo primario. Y el paciente venía con una cosa pesada en las manos y ¡pum!, le cayó sobre el pie. Hizo un hematoma subungueal. Como lo pueden ver, diferentes hematomas que ven ahí. Uno hace control radiológico. Si ves el control radiológico, lo que uno busca es si hay fracturas asociadas. En este caso, una pequeña fractura, pero es en la falange distal, no se le hace absolutamente nada, incluso la misma uña sirve como de férula y no se hace nada. Pero el hematoma, sí. El hematoma generalmente tiende, la sangre no haya por dónde salir, crea una presión subungueal y es como un latido y algo muy fuerte que produce mucho dolor al paciente. Una de las primeras cosas es elevar, andar con el pie elevado todo el tiempo no tiene sentido, va a estar en reposo absoluto por un hematoma subungueal. Entonces lo que uno busca es drenar ese hematoma, y para drenar ese hematoma uno agarra una aguja gruesecita, un algodón y más nada, algodón con alcohol y más nada, y se pone con paciencia a hablar con el paciente porque uno le va a hacer múltiples orificios a la uña. Uno agarra la aguja, permíteme el lápiz, por favor. Suponiendo que esté la aguja, uno lo pone sobre la uña y empieza a dar vueltas. Si yo lo hago sobre mi uña, si esto fuese una aguja de verdad, yo estuviera haciendo esto, me va a doler, ¿verdad? La uña no, la uña me la corto y no pasa nada. Pero si yo sigo dándole vueltica, yo no voy a saber cuándo voy a llevar el lecho ungueal y me voy a pinchar el lecho ungueal y ahí sí va a doler. ¿Ok? Pero si yo tengo un hematoma y viene la uña y sangre y después bajo el lecho ungueal, si yo agarro mi aguja y empiezo a dar vueltica, en lo que empieza a salir sangre, ya yo tengo que darle mucho más delicado porque ya yo sé que abajo de esa sangre, que tampoco es que tenga un gran acúmulo de sangre, viene el lecho ungueal. Entonces ya ahí uno va muy suavecito. Y hasta que salga esa gotica, ya uno retira la aguja y termina dándole masaje en el dedo para que termine como de salir toda la sangre. Con un orificio solo no va a ser suficiente, porque son orificios milimétricos. Uno tiene que hacer múltiples, a veces uno hace 10, 12, 15 orificios dependiendo del hematoma, para lograr que ese hematoma salga lo más que se pueda. Porque ya uno que quite esa presión y manda al paciente que se lo siga sobando, pues ya con eso alivia el dolor y ya lo que deja es que la uña crezca por sí sola, manteniéndosela, cortándosela constantemente hasta que se caiga o termine de salir. ¿Okay? Lo que sí debemos enseñar es que estas uñas no se cortan así. Y que estas uñas producen, ese corte de uñas así, producen onicocriptosis. ¿Saben lo que es eso? Esa es la palabra bonita o médica de decir uñas encarnadas. ¿Okay? Onicocriptosis es que la uña se enterró. Entonces, la forma de cortar estas uñas así, redondeadas y tratando de quitarse todo esto, hace que esas onicocriptosis sean más frecuentes. Entonces, uno debe acostumbrar desde niño, de que nace el niño, a que las uñas tienen que ser cuadraditas, nunca formándole las curvas. ¿Okay? Ahora, fíjense esto, que ven ahí. Una deformidad bien marcada, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Está feo. ¿Cómo está la piel? Aparte de estar deforme, ¿cómo ven la piel? ¿No ven la gotica de sangre que está ahí? Sí. Eso fue una inyección que le pusimos a anestesia para que esperara el turno quirúrgico y no tuviera tratar de hacer alguna maniobra de reducción. Pero esto no tiene nada que ver con el traumatismo. Pero ven esta piel aquí. ¿Cómo la ven? Está como estirada. Brillante,
como a tensión, ¿verdad? Porque el hueso que correspondería aquí al tobillo se desplazó y está presionando a la piel, así como que si me dan un golpe más, un poquito más de fuerza, rompo la piel, ¿ok? Si vemos esta deformidad, está hasta la mitad del astrágalo, el desplazamiento. Y ahí se mantuvo, la piel está en tensión, pero todavía no se ha roto. Un poco más de fuerza. Y fíjense en el punto de vista radiológico, cómo en la mitad del astrágalo aquí y cómo está el astrágalo 100% aquí. Entonces ya aquí se rompe piel y ya el hueso es una fractura o una luxación abierta. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia entre esto y esta. Las dos son graves, porque esta, si bien está cerrada, si no se actúa rápido, esta piel se va a necrosar. Y entonces va a tener igualito una lesión en parte blanca. Mientras que aquella fue ya aparatoso porque ya la intensidad de la fuerza fue grande y bueno, se produce una luxofractura abierta. Y esta, una fractura de tibia, o suponemos, abierta también. Pero ahora vamos a hablar un poquito de esto. Estamos en la playa, ¿qué le hacemos a este paciente? Bueno, se tiene que tratar de evitar la contaminación para que se no pase a infección. No, ya pasó infección, ya está expuesta. Ya hizo contacto con el medio externo, ya hay alto riesgo de contaminación. ¿Okay? Pero tú vas a evitar que eso se siga contaminando. ¿Cómo lo haces? Hay que cubrir la lesión con... ¿Con qué? Bueno, pero estamos en la playa. Estamos en la playa. Con una tela. Es un motorizado que pasó por allí. ¿Y nosotros nos estábamos bañando en la playa o veníamos en la ambulancia? No, ustedes están en la playa sabroso, están con un tordito, con una cabita, todo fino, pasándola bien. Y algún gracioso dijo que ustedes estudiaban medicina. Como el doctor. Eso suele suceder, ¿verdad? Sí. Que creen que ya uno está en cuarto año y sabe de todo. Entonces, pero no van a quedar mal, ¿verdad? Si le dijo al amigo, mira tú que estudias medicina, anda a ver ese paciente que está ahí, tiene ese hueso afuera. ¿Qué le hacen? ¿Lo tapas? ¿Con qué? Con una tela que sea. No, que no esté sucia. La más limpia que consigas, porque no vas a conseguir nada que esté limpio y estéril, pero lo tapas con lo más limpio que tengas. ¿Qué más? ¿Se trata de reducir? Ya yo te expliqué cómo se reduce. ¿Eres capaz de hacerlo? No, porque no hay cubierta suficiente no hay cubierta cutánea para eso, o sea, y una fractura abierta creo que no sé. A ver, ¿qué opinas? ¿Tú la reduces? ¿Por qué? No por miedo, eso no existe. O sea, pongamos que el miedo no existe, que va a haber bastante, ¿ok? Pero en este momento tú no tienes miedo, tú tienes la capacidad de reducirlo. ¿Lo reduces o no lo reduces? ¿Y por qué? Para las dos respuestas tienes que decir el por qué. Porque no sé si pueda lastimar, o sea, causar una lesión vascular o nerviosa o algo así. No. ¿Tú lo reduces o no lo reduces? O sea, sí lo reduciría porque si no, el hueso se puede infectar más de lo que está. ¿Y tú lo reduces o no lo reduces? Creo que no, porque si lo reduzco después no tengo cómo inmovilizarlo o no sé, no vuelve a ser más de lo mismo. No entiendo, porque si lo tienes abierto así, ¿lo vas a inmovilizar, sí o no? Y si lo reduces, ¿lo vas a inmovilizar, sí o no? De las dos formas tienes que reducir, tienes que inmovilizarlo. Sea como está o sea después de la reducción. Si la reduces. O sea, la inmovilización va. Ok. ¿Ok? Pero el problema está, ¿la reduces o no la reduces? ¿Y por qué? ¿La reduces o no la reduces? Es que no sabría cómo reducirlo así. Fíjate, ustedes agarran, todos tenemos un teléfono que tiene una cámara, ¿verdad? Y saben que yo estoy 3 tolditos más allá, también en la playa con ustedes. Pero ustedes agarran y dicen, aquí tengo un paciente con una fractura abierta de tibia izquierda. Y le toman la foto y me la mandan. Y yo le digo, no la reduzcan, déjenla así, tápenla, inmovilicen y refieren. Y envíenla para un centro, porque no la van a referir, que están en plena playa.
¿Por qué lo hago? Por mala gente, yo de no parar de reducirlo con ustedes. No, pero es que esa resolución debería ser quirúrgica. ¿Por qué? Porque es una fractura pupila y Anderson 13. ¡Wow! ¿Dónde sacaste tú de esa clasificación? ¿Quién te la dieron ahorita? En la clase de movilización. Ajá, ¿y entonces? Y no sé. Es quirúrgica. Sí. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no la reduzco? ¿Y por qué yo sigo en la playa y no me paro a reducir la fractura y meterles, ponerle en su sitio y decirle, vámonos ahora, llévenlo al hospital? Porque no somos traumatólogos. ¿Tú crees que yo sí soy traumatólogo? Ah, y yo no lo hago. Yo tengo mis criterios para no hacerlo. Lo que quiero es que ustedes piensen qué voy a hacer yo para reducir. Voy a traccionar, ¿verdad? Y va a haber alguien que me vaya con la rodilla, o a veces uno tiene su manera de hacerlo también uno solo, ¿ok? Pero pongamos que estamos en conjunto, están ustedes 5 conmigo en la playa y yo le bueno, agarren la pierna y yo hago aquí y vamos a reducir. O sea, el criterio lo tengo, pero no lo voy a reducir. Tampoco sabemos cómo están los huesos alrededor. No, y yo creo que el paciente. Mayor daño no vamos a hacer, ya el daño está hecho, ¿ok? Y la reducción tiene que ir en algún momento, y por la reducción no debe haber mayor daño, ¿ok? Pero ¿qué pasa con este hueso? Que fue lo que dijimos al principio, lo que estamos hablando, cuando se expone. ¿Qué pasó con ese hueso? Y tiene riesgo de contaminación, infección. Está contaminado, no riesgo. Fíjate que yo te lo aclaré, está contaminado. Ya el hecho que haya expuesto el medio ambiente, así sea en donde sea, está contaminado. Porque es una cosa que debería estar cubierto con partes blandas, se expuso. Ya al exponerse, se contamina. Si está contaminado, y yo le estoy diciendo que está en la playa, está todo sucio, está lleno de arena, ropa, aceite, cualquier cosa, a pesar de que uno lo pueda ver medio limpio. Si yo agarro este hueso y lo llevo a su sitio, ¿qué estoy haciendo? Contaminando todo. Contaminando todo. ¿Alguien lavó el pedacito que estaba aquí abajo? Si ustedes lo reducen y nosotros lo metemos al quirófano y lo vamos a lavar este huequito que está aquí, se queda contaminado, porque ya hicieron la reducción sin lavado previo, ¿ok? Entonces, antes de reducir, hay que hacer una limpieza. Hay que lavarlo por lo menos entre 8 y 10 litros de solución, es decir, 16 a 20 frasquitos de solución de 500, ¿ok? Entonces hay que hacer una lavada exhaustiva, sobre todo en lo que no vemos, que es esta parte que está aquí. Y todo lo que veamos feo, todo lo que veamos que es posible que se necrose o que esté infectado, se agarra y se bota. Ya veremos después qué vamos a hacer, pero lo que queremos evitar 100% es que se nos infecte. Pero resulta que ustedes me hicieron caso y pusieron una toalla o lo que sea que estuviera limpio y le colocan y lo inmovilizan. ¿Con qué lo inmovilizan? Una tabla. Puede ser con una tabla, puede ser con la tapa de la cava, puede ser con cualquier cosa que tenga en la mano. La mayoría de las veces es con cartón. ¿Ok? Lo inmovilizan, pero el conductor del carro, por miedo, porque no había la ambulancia, no se fue para un hospital tipo ¿qué? ¿Qué hospital van a referir ustedes? Bueno, no vamos a quitarle el tipo, si no se acuerdan, no lo oigan en medicina preventiva, en salud pública, porque lo van a raspar. Lo mandan a un hospital pequeño o un hospital grande. Grande. No tan grande. ¿Qué necesita ese hospital tener? Quirófano. Quirófano. Entonces ya eso lo pone un tipo 4. ¿Ok? Ya tiene quirófano. Entonces ustedes lo que están pensando cuando están inmovilizando y tapándolo y cubriéndolo es mandarlo a un hospital donde haya quirófano, que lo metan a quirófano lo más rápido posible. Pero el chofer que lo montó en su carro estaba asustado por no meterse un problema legal y agarra, se mete en el ambulatorio primero que ve. ¿Y quiénes están haciendo artículo 8 en ese ambulatorio? Ustedes. ¿Qué hacen? Ya son médicos. Ya ustedes son los médicos de ese ambulatorio. Y les llega este mismo paciente así, inmovilizado,
tapando la fractura, ¿qué hacen ustedes? Limpieza. Analgésico, Analgésico, antibiótico-terapia. antibiótico-terapia y le está salvando la pierna. ¿Se le podría poner la antitetánica también? Le puedes poner, pero lo más importante es antibiótico-terapia. Si nosotros colocamos los antibióticos antes de 4 horas, estamos salvando una pierna. ¿Ok? Entonces, estamos ayudando por lo menos a que se salve. ¿Ok? La limpieza, sí. La limpieza muchas veces, cuando ustedes se hacen guardia aquí, van a darse cuenta que la limpieza se la hacen inmediatamente en sala de yeso. Si no tienen oportunidad de meterla a quirófano, en esas primeras horas se le hace una limpieza aquí. No es lo ideal, pero es preferible hacer una limpieza aquí a esperar un turno quirúrgico que puede ser a las 24, 48 horas, 72 horas. Entonces, la primera limpieza de entrada se le hace en el primer momento. Pero lo más importante para cuando ustedes están en artículo 8, más que hacer la limpieza, es tomar una vía, ponerle analgésico y ponerle antibiótico. ¿Qué antibiótico? Cefalosporina. ¿Qué más? Solamente. No, había otro. Le puedes poner cefalosporina, estoy de acuerdo, pero la debes combinar con algo más. ¿Qué más? Era clindamicina, no recuerdo bien. No recuerdo si era clindamicina o era otro. Clindamicina, puede ser, o cefalosporina amigacina. ¿Ok? Combinarlo, hacer algo amplio espectro. Ok. Entonces, lo tienen así, lo van a dejar así, lo van a referir así. No, hay que... Una ferulita, ¿verdad? Ahí tienen gasa, entonces ya ahí no se pone la toalla más limpia, ahí se quita, se hace un poquito de solución por quitarle lo grandote, se le pone una gasa, si no tienes yeso lo dejas con el mismo cartón, si no tienes quien le ayude para inmovilizarlo, bien, lo dejas con el mismo cartón, no importa si la inmovilización quedó con el pie así, porque a ustedes no les interesa corregir una deformidad, a ustedes lo que les interesa con la inmovilización es quitarle el dolor, es inmovilizar. Si ustedes lo dejan sin inmovilizarlo, cuando vayan por la vía, un freno, un policía acostado, un hueco, pum, 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 pum. ¿Cómo va a ir esa pierna? En este caso el miembro inferior, pero puede ser moviéndose como loco. Entonces va a haber dolor, va a haber mayor daño. Entonces si ustedes lo inmovilizan, si les quedó algo que quedó toda la fémur así, no importa. Lo importante es inmovilizar. Por eso es que no importa que nos llegue con cartón. Como le digo, es lo más frecuente que nos lleguen los pacientes es con cartones así. Esto es una de las tantas imágenes que tengo con cartones inmovilizados. ¿Okay? Llega aquí al hospital y ahí sí hacemos rayos X. Como está, no es después de la reducción, es cómo nos llegó. ¿Okay? Llega, lo vemos, no es tibia, es peroné, lo lavamos, o sea, la fractura de tibia está fracturado, pero lo que está expuesto es peroné. Lo lavamos, hacemos una buena limpieza en quirófano y en quirófano, esto es campo de quirófano, eso no es fuera, eso es en quirófano, hacemos la reducción y ponemos entonces estos aparatos que son fijadores internos para mantener la reducción. Controlamos la infección, vemos que todo evolucione bien, una vez que evoluciona bien, pues ahí ponemos ya el tratamiento definitivo, clavo, placa, lo que decidamos poner. ¿Ok? Llevamos la secuencia. Entonces, inmovilizar y antibiótico-terapia es lo importante. No reducir en fracturas abiertas. Dejar que eso lo hacemos en quirófano. Ni siquiera aquí, no deberíamos hacerlo en sala de yeso. Como le digo, muchas veces sabiendo que la lista de espera es larga, uno se atreve, después de lavarlo, ahí lo lavamos con 10 litros. Y full limpieza. Lo malo es que el paciente generalmente lo que tiene es una anestesia local. No está sedado ni está, entonces eso pues no es, si bien lavamos, no es el método ideal, porque primero no estamos en un sitio estéril y segundo el paciente tiene dolor, entonces pues se lava lo más que se pueda, pero con la expectativa de que el quirófano nos dé el turno lo más rápido que pueda. Entonces ante una conducta, una fractura abierta, analgésico, antibiótico-terapia amplio espectro, cubrir la herida, inmovilizar y llevarlo a un hospital donde haya que hacer una limpieza urgente para después hacer la reducción y hacer sucesivas limpiezas hasta que corroboremos que todo está chévere, limpio y bonito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una duda que no recuerdo bien en la parte de 15. ¿Por qué era que se tenía que elevar el miembro? Para evitar el edema.
Si Evitar tienes el miembro, evitas el edema. Mejores el retorno venoso y eso te ayuda a controlar el edema. Ok. ¿Ok? ¿Alguna más? ¿Todo bien? No hay más clase hoy. Hay Yo tengo- consulta. Tengo una duda, pero no es con respecto a este tema. No hay problema.